Espera, Hola. que tengo algo en el ojo. Uy, una pupila. Episodio 4, la amenaza fantasma. ¿Quieres un poquito de té? Sí, por favor. Pero esta vez te lo he hecho yo, que siempre lo echas tú. Wow, perfecto. Te he hecho así para que se te vaya enfriando, ¿no? ¡Qué arte! Hemos comido, payaso. Te damos la bienvenida a El Otro No Existe, episodio 4. ¿Qué personaje? Menudo personaje. Menudo Menudo personaje. personaje. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cuánto tiempo? Mira, así. Así. ¿Cómo estás? Ay, estoy bien, estoy súper contenta y emocionada de estar aquí un jueves más porque se está convirtiendo en mi día favorito de la semana, este espacio en el que venimos aquí a compartir. Y bueno, el tema que hoy nos ocupa es el del personaje y nos gustaría empezar situándonos, entrando en calorcito con este tema, con una historia que nos va a compartir aquí el señor Miguel Ángel. El señor Miguel Ángel. Dale caña. A mí me gustaría compartir mi personaje. El personaje que yo he creado durante tanto tiempo. Y empiezo desde la adolescencia. Yo, cuando era niño, siempre me acuerdo que era niño y que era bastante feliz. Vivía en Almería. Estaba rodeado de mi familia, de mi abuela, de mi tía, de mi prima. Tenía muchísima compañía, muchísimos familiares. Siempre estaba rodeado de gente. Siempre tenía amigos. Mis amigos eran maravillosos, los quería un montón. Y en el año 98, creo recordar, nos mudamos a Aguadulce, que es un pueblo de Almería que estaba a 15 kilómetros. Para mí eran como 15.000, porque sí que es verdad que estaba a 15 kilómetros, que eran unos 15 minutos en coche, pero claro, todo eso que tenía ya no lo tenía. Perdí todo eso. Sí que seguía viendo a mi familia, por supuesto, de manera continua, pero no los tenía tan cerca, no sentía que estaban tan cerca. Entonces empecé a sentirme solo. Yo me sentía solo. Mis padres estaban liados porque aparte empezamos una obra en mi casa y yo me sentía muy solo, muy abandonado. Empecé el colegio y empezaron los problemas, porque los niños del colegio pues me daban problemas. Empezaban a meterse conmigo y cuando se metían conmigo yo me ponía nervioso y empezaba a tener ataques de asma. Bueno, pues empecé a ir con mi madre al alergólogo, ¿sabes? Iba a un alergólogo en Almería todas las semanas. No sé si alguna vez habéis estado en un alergólogo. Te hacen una prueba que te tienen que pinchar en el brazo unas cuantas veces, te ponen un líquido y ven a lo que reaccionas, cuáles son las sustancias a las que tú eres alérgico. Pues aparte de eso, aparte de hacerme eso, me ponían una vacuna, todas las semanas me hacían esa prueba, todas las semanas me ponían una vacuna, una hasta dos veces. Cuando me ponían la vacuna tenía que estar esperando pues una media hora yo sentado pues ahí con mi madre o con mi hermana. A mi hermana le pasaba un poco lo mismo. Pues todo esto empezó a crear una bola porque, claro, eso pasaba porque a mí me trataban mal unos niños en el colegio. El día que le planté cara a uno de ellos, ¿vale? Le di un puñetazo en el patio del colegio y se escuchó en todo el patio del colegio, por lo visto. Ese día dejaron de molestarme y ese día dejé de tener asma, no volví a tener asma nunca más en mi vida. Esto sería con 11, 12 años por ahí. ¿Qué ocurre? Que, claro, yo asocié en ese momento violencia, agresión física, defensa, autodefensa, es igual a algo positivo. Es decir, yo acabo de liberarme de esta enfermedad gracias a esto. No sabía de qué modo. Posteriormente, con la medicina tradicional china, de la que soy profesor y terapeuta, vi alguna relación porque ese asma podía tener un origen emocional de sentirme ahogado también desde la biodescodificación, ¿no? De sentirme ahogado en una situación o con unas personas. En este caso, era obvio que lo que me ahogaba era ese trato por parte de los niños. A partir de aquí se creó ese personaje, ese ego, en el que tenía que crear una coraza, una protección, porque consideraba que el exterior era hostil. El exterior era hostil y mm, basaba sus creencias en estoy solo, me maltratan, me agreden, me siento maltratado, me siento ahogado y poco a poco
con el inicio de la adolescencia, eso se tradujo en un ego mucho más fuerte aún. Empecé a escuchar pues, esta música. Quiero que se entienda que yo en ningún momento reniego de absolutamente nada. Es decir, la música que yo escuchaba de adolescente la sigo escuchando hoy en día y todo lo que diga posteriormente yo no reniego de nada, simplemente lo entiendo como una fase de mi crecimiento y de mi evolución, ¿no? Bueno, pues esta música validaba mis sentimientos de soledad, de tristeza, de depresión y todo eso. Y se fue creando este personaje con todas las etiquetas que fui agregando a mi personaje. Pues ahora soy punk, ahora soy grunge, ahora soy vegano, ahora soy vegetariano, ahora soy esto, ahora soy lo otro. Y yo me identificaba con ese cuerpo, me identificaba con ese personaje y con esa etiqueta. La gente me conocía por esa etiqueta. Es decir, yo en primero de bachillerato era el único que fumaba porro, me llamaban Miguel el Porro. En segundo de bachillerato era el único que no fumaba porro, ahora era Miguel pues yo qué sé, que fuera Miguel mi grupo, Miguel el vegano. Y a mí me gustaba eso porque estaba identificado con ese personaje. Esa identificación con ese personaje ¿Qué te hacía me especial, hacía no? especial, me hacía que me protegiera del exterior, porque el exterior, como decía, era algo hostil. El exterior quería acabar conmigo porque me había sentido maltratado. Cuando descubrí esto, en 2013 o así, aproximadamente, que empecé a formarme en biodescodificación, bioneuroemoción, me di cuenta de que todo esto era un programa, de que todo esto que había creado era un personaje y no era real. Fue muy doloroso, tú lo Mm. sabes. Fue muy doloroso descubrir que todo lo que había construido durante tantos años no me servía para vivir, no me servía para ser feliz y no era yo. Ese era mi personaje. ¿Y qué ocurrió cuando me di cuenta de eso? Pues que exploté en mil pedazos. Exploté en mil pedazos toda esa personalidad, todo ese personaje se fue a freír espárragos. Lo mandé a freír espárragos. Yo creo que hay gente que no se da cuenta de eso nunca y sigue creando un personaje y sigue viviendo con ese personaje y creyéndose que ese personaje es real. En mi caso me di cuenta de que ese personaje no era yo y que yo no quería eso. Entonces rompí con absolutamente todo lo que había sido hasta ese momento y me volví a construir desde la base, ¿vale? Y la base pues era yo, seguía siendo ese niño, esa persona, Miguel Ángel, seguía Mm. siendo yo. Y bueno, pues ahora seguramente habré construido otro personaje, quizá un poco más consciente, no tan etiquetado, no tan... Más flexible. Sí, más flexible, no tan separado. Ujú. Pero bueno, pues quería contar esta historia para contar cómo había creado y destruido mi personaje, ¿no? Y mi ego. Gracias por tu historia. De esta historia, yo creo que hay unos cuantos puntos que me gustaría como extraer y destacar. Primero, cómo los personajes nos predisponen a enfermedades. Segundo, cómo los personajes se crean por necesidad para protegernos de un dolor o de una herida y por eso son útiles y desde esa utilidad se consolidan y desde la inutilidad del personaje es que luego se deconstruyen. Luego también me parece interesante cómo romper con esos personajes no significa romper con tener un personaje, sino como quitar una capa de un sistema de creencias o de pensamientos que ya no queremos seguir llevando, pero porque se instala uno nuevo, un nuevo programa, un nuevo software más actualizado, ¿no? Entonces, yo quiero añadir como algunas cosas a estos puntos que estoy extrayendo y es que, por ejemplo, cuando yo escribí mi primer libro, el de 17, en el que cuento mi historia del cáncer, hablo de la personalidad tipo C como una personalidad que predispone a tener cáncer por las cualidades o las características que tiene. Esto lo voy a mencionar muy por encima, pero digamos que hay como 4 personalidades A, B, C, D, que los expertos han creado así como más o menos como agrupando una serie de rasgos, ¿no? Por ejemplo, la personalidad tipo A son personas como más viscerales, más impulsivas, más... se suelen relacionar más con la agresividad, pero también son como personas con mucho foco, como muy prácticas, muy tal. La B es así como
todo está bien, muy relajado, muy divertido. La primera se relacionaría más con enfermedades tipo coronarias. A de arterias, ¿no? Sí. Bueno, no es Algo A así. de arterias, pero Por ahí podría ser anda. una regla B de bien. mnemotécnica o algo así. Luego la tipo C son personas como más analíticas, que le dan muchas vueltas a las cosas, también más sensibles, muy preocupados por los demás, muy socialmente deseables, que tienden a reprimir sus propias emociones. Entonces lo que se ha estudiado es que la personalidad tipo C, por ejemplo, te predispone más a desarrollar cáncer, o la personalidad tipo D, que tiende más como a la tristeza, a la depresión, a la apatía, porque son así como más negativos, más pesimistas. Entonces, no vamos a ahondar en esto, ahí lo dejo por si lo queréis explorar, pero está visto y comprobado que según la personalidad que hayamos desarrollado, y ahora explicaré esa personalidad o ese personaje de dónde viene, tenemos más predisposición a ciertas enfermedades. Por eso, al final, nosotros también en nuestros proyectos personales hablamos mucho de un abordaje holístico, porque el cuerpo está relacionado con la mente, está relacionado con la emoción, está relacionado con la energía, todo va junto, ¿no? Entonces, eh, hay veces que hay enfermedades que se desarrollan muy bien en un personaje concreto, pero de repente cuando cambiamos ese personaje, esas enfermedades desaparecen o se transforman porque en el nuevo sistema de pensamiento no se sostiene una enfermedad de ese tipo. A mí, por ejemplo, eso es algo que yo experimenté en mi propia enfermedad. Pero bueno, más allá de esto, el segundo punto que te decía es cómo una enfermedad perdón, una enfermedad no, como un personaje también se desarrolla para protegerse de una amenaza que ve en el mundo. Entonces, el personaje o la personalidad se empieza a crear en nuestra infancia porque es cuando nosotros tenemos nuestras primeras experiencias en las que somos seres totalmente dependientes de nuestros padres para sobrevivir, necesitamos la mirada del otro para saber que existimos y para saber quiénes somos, y según cómo interpretemos todo lo que está ocurriendo en nuestra vida y las circunstancias en las que vivamos, vamos a ir generando una serie de heridas, de rechazo, de abandono, de traición, de injusticia. Cada una de esas heridas va a tener una máscara también o un personaje. Entonces, cualquier personaje que desarrollemos a lo largo de nuestra vida, sea cual sea y sea como sea, va a tener una función y una utilidad. Entonces no es algo de lo que renegar, no es algo de wow, yo me creé este personaje que mendigaba amor, yo me creé este personaje que perseguía a las chicas o a los chicos o que no se quería a sí mismo y ahora que ya estoy en otro punto lo veo y madre mía, pobrecita de mí. No, ese personaje fue perfecto, cumplió su función, pero ahora ¿qué pasa? Que igual ya nos sigue sirviendo, porque una de las cosas que tiene... Estoy hablando un montón, Miguel Ángel, ¿quieres añadir algo? No, me parece genial. Lo Vale. único que iba a decir es que quizá creamos este personaje y creamos este ego para poder trascenderlo y para llevarnos un Mm, aprendizaje. Entonces, cuando nosotros, te lo digo porque generalmente estos aprendizajes, este ego, este personaje, es repetido. Estamos repitiendo patrones, ya sean a nivel familiar o ya sea lo que sea. Estamos repitiendo porque tenemos que aprender algo y tenemos que trascender esa experiencia. mm, Entonces, si la enfermedad, por ejemplo, en este caso, el asma, mm, es una enfermedad transgeneracional. Transgeneracional significa que viene de mi familia. Mi abuelo estuvo con problemas respiratorios hasta que se murió, mm, fumando. Mi bisabuelo creo que también. Y he tenido muchas personas en mi familia con el mismo problema. sí. Entonces, si hacemos esa analogía del asma es igual a tristeza según la medicina china o a me ahogo según la biodescodificación, podemos aseverar, podemos afirmar que aquí hay un conflicto que se va heredando. A lo mejor me he adelantado, ¿no? Pero este conflicto, que es el que crea el personaje, o el personaje que crea el conflicto para poder trascenderlo, es un aprendizaje. Y ese aprendizaje, cuando no se trasciende o no se transmuta, Mm, pasa a la siguiente generación. Por lo tanto, yo estaba solucionando un conflicto del pasado, mi padre también, ahora me estoy acordando, tiene problemas respiratorios, estoy solucionando un tema transgeneracional. mm. Al haber trascendido este personaje y esta enfermedad, evoluciona, aprende y eleva el nivel de conciencia. Ujú.
Así es. Cuando hablamos de transgeneracional, aunque este es Sí, se otro me ha ido. melón y otro tema para otro capítulo, hablamos de todo lo que heredamos de nuestro sistema maya, del color de los ojos, del pelo, de los rasgos faciales. O sea, eso, por ejemplo, es muy explícito porque lo vemos, te parece a tu padre, a tu abuelo, se te da bien esto, igual que se le daba a tu tío, tal, pero en realidad también heredamos lo invisible. Y heredamos lealtades, heredamos creencias. Conflictos, Entonces, bueno, emociones. eso, pero eso lo vamos a dejar, si te Lo parece, aparcamos lo simplemente aparcamos. para ver una de Mm, las funciones del personaje, que sería simplemente sacar a la luz uno de esos conflictos que vienen implícitos en la carga familiar para poder trascenderlo. Por lo tanto, el personaje no tiene por qué ser negativo en sí. mm, Es decir, no tiene que ser, ay, tengo un personaje, ahora qué hago. No, 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 no. no. El Es, personaje, por sí, poner una metáfora, sí, es como si yo digo, vale, hay fuego, hay un incendio a mi alrededor, voy a hacerme muy bueno apagando fuego, voy a ser bombero y entonces me voy a poner mi traje ignífugo, que es la ropa que caracteriza a este personaje, y me voy a dedicar a apagar fuego, ¿no? Pero hay un día que digo, yo quiero ir a la playa, y voy a la playa y voy súper incómoda porque voy con el casco de bombero, con la ropa de bombero, con las botas, y digo, pero yo no me puedo quitar esto, yo no puedo ir a la playa porque yo soy bombero, yo llevo este traje, yo apago fuegos, yo no soy quien se quita este traje, se pone un bañador, se relaja y va a la playa. es lo que hablábamos, perdona, disculpa, era lo que hablábamos de la identificación. Cuando me identifico con el personaje, La no etiqueta, me ¿no? puede arrebatar este personaje porque entonces me arrebata lo que yo creo que soy. Entonces, Claro. si tú crees que eres, en este caso, bombero, Ujú. y que es tu misión y es tu propósito y es que tú eres eso, cualquier cosa, ir a la playa con traje de bombero, va a Claro. ser jodidamente incómodo. Va a ser un reto porque tú crees que tu función y aquello por lo que se te valora y por lo que se te quiere y por lo que se te aprecia Exacto, es por apagar fuego. Y si tú dejas de cumplir esa función, entonces no vas a ser valorado, no vas a ser reconocido, no vas a tener un papel en exacto. tu pequeño sistema. Entonces, no es tan fácil como decir, ah, bueno, pues ahora voy a la playa, me quito el traje. No, porque creamos ese traje para cumplir una función a través de la cual nos sentimos queridos. Todas las etiquetas que tú te pusiste de vegano, de a partir de una herida base, Mm, eran aquellas por las que en teoría se te reconocía y se te exacto, valoraba socialmente. Cuando tú venías de una herida de sentirte solo, de repente la gente te mira, te aprecia, de hecho eras como muy líder con esas etiquetas, y que entonces, ¿quién me quiere sin ella? Y de hecho cuando te las quitaste hubo como una ruptura muy grande sí, con muchos círculos, pero se abrieron sí, conexiones más desde el ser, más claro. reales, ¿no? A ver, es que tú entiendes que era un concepto muy radical. Yo siempre he Mm. sido muy radical en todo, para lo bueno y para lo malo, entendiendo por radical alguien que va a la raíz de los problemas y que entiende que no hay escala de grises, que es negro o blanco. Entonces yo Muy era muy escorpio radical, claro, y todo. pasé de voy a apoyar la liberación animal, soy vegano y todo el rollo a no, este no soy yo. Entonces mucha gente se separó. Hubo quien me dijo, pero ¿cómo vas a dejarlo si llevas siendo vegano durante 10 años? Era como, wow, es que Mm, me tenía que haber puesto una medalla o algo así. No tengo nada en contra del veganismo, quiero dejar eso claro. Pero es verdad que cierta ideología, incluso estilos de alimentación, mm. soy Paco el keto o soy Ana la vegana. Todo ese tipo de cosas, cuando Sí. nos identificamos con un estilo de alimentación, o sea, estar de copas con el ego. Que lo sepas, estar de copas con el ego. De todas formas, como decíamos, creo que fue en el primer episodio, no todos los personajes, no todos los rasgos de los personajes hay que destruirlos porque es un personaje, no. Si a ti te hace feliz, cumple una función y te suma o te aporta, ok. La cosa es que tú, llevando el traje de bombero, puedas ir a la playa, quitarte el traje y las botas sin sentirte culpable, bañarte y luego te pones el traje que tú quieras. Porque al final el personaje es el disfraz que se pone el ego para, o mejor dicho, el disfraz que se pone el ser para poder desarrollar una función o un aprendizaje. Y la cosa está en saber cuándo ese disfraz ya no es el que necesitamos. Entonces, ¿qué suele pasar? Mira, los personajes que encarnamos en nuestra vida eh, están diseñados, aunque sea inconscientemente, son perfectos. Con perfectos quiere decir que tienen todo un sistema de creencias,
todo una narrativa, una forma de contarse el mundo, unos pensamientos que se repiten de una manera conectada, ¿no? Tú no vas a pensar sobre, yo qué sé, sobre hábitos y estilo de vida de una manera y vas a pensar sobre cómo tratar a los demás de otra absolutamente diferente. Normalmente hay como un hilo conductor en nuestra posición en el mundo. También tiene unas emociones, una tendencia a un cierto tipo de emociones, con un cierto tipo de intensidad, con un cierto tipo de recurrencia. Ese personaje está diseñado al milímetro, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que normalmente suceden situaciones dolorosas en nuestra vida que hacen saltar en pedazos a ese personaje y que entonces nos permiten o son la puerta de acceso a uno nuevo, más flexible, más actualizado, recalibrado, como sea. ¿Y por qué hace falta una experiencia dolorosa? En realidad solo hace falta una experiencia. Se convierte en dolorosa porque hace saltar nuestro sistema de creencias. Por lo tanto, pone en jaque todo lo que nos hemos estado contando, toda la percepción que está y la interpretación que hemos estado sosteniendo por muchísimo tiempo. Por eso se convierte en dolorosa, no porque la experiencia necesariamente lo sea. Hay algunas que, oye, quizás sí, son súper dolorosas, pero hay otras que las experimentamos como dolorosas por eso, porque hacen saltar en pedazos todo el castillo que habíamos construido con muchísimo esmero. Y entonces se genera un vacío. Pues si esto no era, o sea, si no era, ¿cómo es? Y en ese vacío, si somos capaces de sostenerlo, no lo llenaremos de cualquier cosa, de cualquier otra etiqueta, porque nos dé calorcito, sino que iniciaremos un viaje de autoconocimiento en el que iremos explorando ahora qué nos sirve, ahora qué tal. Si construiremos probablemente otro personaje. La cosa es que cada personaje que vayamos construyendo nuevo tenga la piel un poquito más blanda. Porque ya, pues bueno, pues ya sabemos que no soy el traje de bombero, pero también sabemos que no soy el bañador para bañarme en la playa, sino que soy la persona que hay detrás. Y que se va a poner uno u otro en función de lo que le requiera la vida en ese momento, en lo que quiera experimentar, pero sobre todo hay como un ser en la base de ese personaje. Es lo que hizo un curso de milagros, que al final el cuerpo es simplemente una extensión de la mente. Entonces la mente es la que proyecta el cuerpo. Si el cuerpo es ego, es decir, algo superficial, algo material, lo estamos creando en base a ciertos valores que por lo general están basados en el miedo, no están basados en el amor. Si estuviesen basados en el amor, no pondríamos el cuerpo y el personaje por delante, pondríamos nuestra esencia, nuestro ser. ¿Qué pasa? Que estamos desconectados de ello y estamos desconectados del universo o de Dios, de lo que sea, y nos creemos que lo más importante o lo único que hay a nivel materialista es lo que vemos, nuestro cuerpo. No hemos creído qué es eso. Cuando creemos que es eso, generamos enfermedades cuando existen los conflictos. Cuando existen conflictos, es que no están hablando, nuestro cuerpo no está hablando, no está diciendo, oye, aquí hay algo que no funciona. Aquí hay algo que tú, o sea, tú te estás identificando como bombero, lleva un traje de bombero a la playa y te está achicharrando. Entonces te está avisando, ¿vale? Al avisarte, ¿tú qué haces? Pues un poco más de inconsciencia, pues me medico o me evado. Pero si tomamos la determinación de generar conciencia a través de esta experiencia, de este dolor, de esta enfermedad, tenemos un aprendizaje tremendo, porque al final es información que nos está llegando. Y por supuesto, muy importante el autodiálogo y el diálogo con este personaje una vez que lo hemos identificado. En mi caso fue un diálogo destructivo. ¿Qué mierda estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es esto que has creado? Este que has creado no eres tú. Esta persona que juzga a los demás, que tiene miedo, que es estúpido. Yo me di cuenta de eso. Entonces, no fui muy bueno conmigo mismo, me hizo falta porque era como un tortazo al ego en toda la cara, pero creo que sería interesante mencionar que una vez que tenemos identificado a este personaje, hay que hablarle con tranquilidad, con amor y decirle, mira, Con campeón, compasión, ¿no? mira, fiera. Decirle, vale, ya sé que estás aquí, ya sé que te he creado en base al miedo, sé que tenías miedo, dependiendo de cuándo lo hayamos creado. Yo, por ejemplo, tengo esa fecha de inicio, yo sé cuándo creé a mi ego, entonces cojo a mi niño, ¿no? Y le digo, no tengas miedo, mira cómo estoy bien,
Mira ¿vale? cómo estoy, Mira qué cómo bueno. estoy. No, me refiero, Ya, no, no me refiero a eso. Me refiero a que, pese a todo, todo eso que creé me ha llevado a una serie de sitios en las que estoy aquí. Dices, wow, eres padre, mira qué pedazo de mujer, mira qué cosas, ¿no? Es verdad, simplemente eso. Por lo tanto, no nos sirve de nada, una vez que hemos identificado a ese personaje, maltratarlo aún más. Y decir, ese diálogo interno, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el ejemplo del CrossFit, ¿vale? En el mm, CrossFit, yo antes, cuando estaba en mitad de un entrenamiento, sabéis que el CrossFit es un ejercicio de alta intensidad, mi diálogo interno era, vamos, venga, cabronazo, sigue, tienes que hacerlo, pum, como si fuera un militar o algo mm. así. Sí, claro que lo hacía, generaba una tensión interna en mí bastante grande y me hacía ser bastante infeliz en ese aspecto. Pero cuando yo cambié el diálogo por estoy contigo incondicionalmente, pase lo que pase, te lo estás pasando bien, estás disfrutando, yo sé que eres capaz de dar un poquito más porque sé que eres capaz y estoy contigo, pase lo que pase. Fijaros el cambio de diálogo. El Mm, personaje de Miguel Ángel Crossfitero, mm, que tiene que hacerlo todo perfecto, tiene que levantar todos los kilos, tiene que mm, hacerlo todo, mm. ¿vale? Yo sé que está creado, está bien, porque yo lo uso y él me usa, ¿no? Una simbiosis, pero, claro, yo no puedo hablarle a ese personaje que he creado mal, encima de todo. No puedo decirle, venga, tío, no vales para nada, tienes 37 años y no levantas ni 100 kilos, no sé qué, Sí, la ¿vale? cosa es que, por ejemplo, en este ejemplo, en los dos personajes que tú creas, y es el motivo por el que muchas personas tienen resistencias para abandonar sus personajes, es porque les llevan a cumplir objetivos. Por ejemplo, igual el Miguel Ángel que se mete más caña, puede tener un entrenamiento en el que levante más peso o en el que haga más cosas, ese día en concreto. Sí, Y el Miguel Ángel que es más compasivo o más amable, igual tiene un entrenamiento ese día eh, un pelín menos intenso. Entonces dices, wow, es que este que se mete un montón de caña puede llegar más lejos. Pero lo cierto es que este tiene un camino mucho más corto, porque a lo mejor puede ser un camino hiper intenso que le dure, por poner un ejemplo, un mes hasta que se lesione efectivamente. o hasta que se queme o hasta que entre en Mm, unos niveles de autoexigencia y de autocastigo exacto. que hagan que diga, no sé si estoy disfrutando o si en realidad es simplemente mi ego que no puede sostener la idea de no ser esto. Pero el otro, que es más compasivo, a lo mejor ese día de entrenamiento no va a levantar el mismo peso, pero le espera una carrera mucho más larga, con más disfrute, con más experiencias placenteras y llenas de satisfacción, porque a lo mejor ambos hacen la misma competición y este ve todo lo que no ha hecho, todo lo que le ha faltado y este ve todo lo que se lleva, todo lo que ha disfrutado, todo lo que ha aprendido. Entonces, claro, aquí volvemos a los personajes muchas veces se sostienen porque te ayudan a cumplir. Si yo fui hiperresponsable, si yo fui una niña súper buena, si yo fui la que no daba problemas, si yo fui la que estudiaba y tal, y eso me ha servido para sacarme una carrera, para poder comprarme una casa, para poder pues yo voy a decir, ¿cómo voy a soltar ese personaje que me ha traído todo esto? Pero probablemente haya un vacío dentro de ti. ¿Por qué? Porque ese personaje puede alcanzar cosas que son externas, pero una vez que alcanza esas cosas externas, ve que no hay una conexión del ser con esas cosas, porque ha hecho toda la carátula, toda la superficie. Te has basado en el mundo material, estás Mm, en lo material y al final lo material es importante porque hay que pagar las facturas de la luz, claro. pero no es lo único. El Mm. problema es que el personaje está muy conectado al mundo material y se cree que es lo único que hay. Claro, porque se ha creado en base a, a sobrevivir a algo externo o a jugar un juego con las reglas externas. Ahora, el ser te dice, em, quiérete, vamos a amarnos. Y el ego dice, ¿vamos a amarnos? Bueno, pues entonces voy a mandar esta a la mierda, voy a hacer no sé, no sé cuánto, ahora voy a hacer lo que yo quiera, voy a pensar en mí, ta, ta, ta. Y, y si ese personaje no nos sirve porque eso no es amarnos, eso es separarnos, Mm. entonces lo que estamos es cogiendo la información del ser y mal ejecutándola desde personajes que se quedan cortos para que podamos experimentar con profundidad. O sea,
El personaje, como decíamos, va a existir. Lo ideal es que esté lo más conectado, lo más puesto al servicio del ser posible. Ahora, si mi ser me dice, ¿quieres libertad? Pues yo puedo pensarme que libertad es dejar a mi marido, dejar a mi hijo, irme por ahí a viajar, no tener ataduras ni compromiso. O yo puedo sentir que libertad es elegir quedarme aquí, elegir criar a mi hijo, elegir construir con mi marido. Entonces, libertad no es necesariamente una idea del ego que dice, no hay responsabilidad, haces lo que te da la gana. No, el ser te dice, quieres sentir libertad porque quieres sentir que tú puedes preguntarte a ti misma, por ejemplo, qué necesitas y comprometerte con ello y ofrecértelo. Pero cada persona, según en el momento de su vida que esté y el personaje que esté encarnando, va a coger esa llamada del ser, por ejemplo, la libertad, y le va a poner sus creencias de que es libertad. Entonces, a lo mejor la libertad para el Miguel Ángel adolescente era acabar con el sistema, era irse a vivir. Sigue siendo, Bueno, sigue siendo la idea. bueno, a lo mejor eran como ideas mucho más basadas en la separación, en la ruptura, en Eh, la radicalidad y la libertad para el Miguel Ángel de ahora, a lo mejor es decir, me levanto por la mañana, me voy a caminar, miro el mar, respiro y conecto y puedo sentir la libertad en mi propia existencia sin hacer una mirada hacia afuera, de tú no me dejas ser libre, tú tampoco, tú me cohibes, tú tal, sino decir, esa libertad la puedo encontrar como de puerta adentro. en este caso el cambio fue dejar de ver un problema afuera y ver el problema dentro. Porque sí que fuera hay problemas, por supuesto que hay problemas, siempre los va a haber. Pero también hay cosas bonitas. Y si solamente nos quedamos con el mensaje de lo que hay fuera es hostil, me va a atacar y necesito defenderme, pues ahí está tu ego. Tu ego te va a defender y se va a arreglar. Lo va a arreglar todo para que todo lo que creas que es verdad, te lo va a proyectar. ¿Que tú crees que el gobierno es malo? No pasa nada, el gobierno te va a subir los impuestos. ¿Que tú crees que la policía es mala? No pasa nada, te vas a encontrar a policías malísimos que te van a tratar como el culo. Eso nos Que, pasaba en el confinamiento, que yo me sí, encontraba todo el rato policías súper amables sí, y tú te encontrabas policías bordes, es ¿no? lo que Y hay. era como, wow, qué amable esta persona y Mi tú, ego, a mí no me tocan esos policías. mi ego acá, sí. Sí, sí, sí. Entonces, básicamente lo que queremos transmitir con este episodio es que creamos este personaje, todos o todas, básicamente tenemos un personaje, lo hemos creado, o algunos somos conscientes o no somos conscientes de ello. Existe ese personaje, es tu ego. Hola, bienvenido. Y hola, encantado de conocerte. Vamos a disociarnos de ese personaje porque no somos nosotros realmente. Es simplemente un personaje. Ahora, tú eliges cómo gestionarlo. Y te invitamos a que lo gestiones de una manera amable, amorosa, pero firme, poniendo límites. Mm. Tal como la crianza, básicamente, como la Sí, crianza. Un yo poco. quiero Que sea, dejaros, perdón, quien sea padre o madre, ya sabemos por dónde vamos. No es una autoridad ciega, no, es límites hasta aquí. Yo te acompaño, pero hasta aquí. vale, ¿Vale? yo quiero dejaros como algunas recomendaciones, ¿vale? Con toda esta información que tenéis, ahora, ¿qué hacemos? Vale, primero, puede ser interesante ponerse las gafas de la curiosidad ahora mismo y empezar a preguntarnos acerca de ese personaje, hacer como una labor de investigación de, vale, ¿cuál es el personaje que tengo yo ahora mismo? Vale, pues voy a preguntarme cómo es el narrador de mi vida. Me suele contar las cosas desde una perspectiva de víctima, me suele explicar las cosas como con mucha autoexigencia, tengo que resolver. ¿Cómo piensa lo que ahora mismo soy? ¿Cómo siente? ¿Cuáles son las emociones que están más presentes en mi día a día? Esto a lo mejor estaría guay por escrito en un diario o algo así. Claro, Todo lo que claro, estás diciendo es sí, un buen ejercicio. sí. ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son las emociones que hay más presentes, como con más recurrencia en mi día a día? ¿Qué intensidad tienen? Luego también puedo preguntar cómo se habla ese personaje a sí mismo, cómo se relaciona ese personaje con los demás, cómo se cuida, qué aficiones tiene, cómo le gusta vestirse, qué música le gusta escuchar. Y entonces, si sabemos que nuestro personaje nos predispone a una serie de enfermedades, a una serie de experiencias, a una serie de situaciones que se puedan repetir y que son, digamos, que el micromundo de ese personaje, ¿no? Si escucha, si Donde se escucha a Laura desenvuelve. Pausini y se identifica con sus letras, hazte lo miras, ¿vale? ¿Cómo? Si escucha a Laura Pausini y se identifica con sus letras también, Ah, vale. hazte lo miras, ¿vale?
temas de amor tóxico. Bueno, es que hace poco leyó la letra de una canción de Laura Pausini y se quedó traumatizado Wow. con la toxicidad. ¿Cómo nos podemos tragar Sí, eso? bueno, pero era una canción del 90. Joder, También no por ahí, veas. que hay que ponerlo en contexto. Telita, ¿eh? Bueno, en esa introspección del personaje podemos pensar, vale, ¿y a mí qué personaje me gustaría ser? Y ese personaje que a mí me gustaría ser, ¿cómo piensa? Y os voy a poner un pequeño ejemplo. Yo un día estaba corriendo y para mí correr es un temazo. O sea, siento como muchas limitaciones, como siempre me he contado que para mí es difícil, que para mí es duro, que para mí no me gusta. Sin embargo, cuando era adolescente, en los deportes que hacía solía ser la más rápida, solía ser bastante El resistente. adolescente no, ahora es también rápida. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando me pongo a correr y se activa la creencia limitante que yo ahora tenga sobre mí misma, empiezo a pensar, lo voy a pasar mal, yo no voy a aguantar tanto tiempo, esto es súper duro, esto es súper difícil. Y un día estaba corriendo y pensé, oye, una corredora no pensaría así. Alguien que sí consigue correr todo este tiempo no estaría con este diálogo interno. Entonces dije, voy a insertar de manera artificial, porque no es lo que me sale natural, pero de manera artificial es como se empieza haciendo. Fake it until you make it, como dice la frase, fíjelo Exacto. hasta que lo consiga. Voy a pensar como pensaría alguien que sí corre esto. Y dije, qué bien se siente mi cuerpo, se está moviendo, mira, voy a respirar, voy a coger aire. Uy, parece que no puedo respirar tanto en la nariz. Vale, no pasa nada, me acompaño, voy a disfrutar de este paseo, lo estoy consiguiendo, ya llevo una vuelta, muy bien, y cambié mi forma de pensar. Probablemente consiguiera correr más o menos de lo que iba a conseguir desde el otro sistema de pensamiento, desde luego lo disfruté más. Yo cuando corro digo, ay, la lavadora me la he dejado puesta, los platos sin lavar, tengo que hacer esto, se me olvida lo otro, y así, hostia, he corrido una hora, mira, bueno. No es verdad. Pero bueno, Oye, si podría estás ser. una hora te da para mucho, Te da ¿sabes? para mucho, te da Tú, para eso que has mucho. dicho, he calculado y son unos 3 segundos. Tienes 59 y 57 Claro. restantes para ver qué haces con tu Puedes ir cantando una canción de Laura Pausini en tu casa, en bucle en bucle, y luego era cuando se ha Ramazotti. marchado. Sí. Joder, Bueno, chungo, viejo. entonces, estas son ideas, ¿no? Si yo he analizado mi forma de pensar, mi repertorio emocional, mi repertorio conductual, también puedo elegir cómo me quiero vestir. Imaginaros, a mí me pasó también hace un par de años que vi que estaba encarnando mucho un personaje excesivamente adulto, súper responsable, súper preocupado por la estructura familiar, porque todo estuviera cubierto por el dinero, por el alquiler, por tal. Y de repente me había desconectado de mi juego, de mi niña, de mi mujer Ceci. Abrí mi armario y dije, todo esto es ropa de madre. Mira, el pantalón con el que voy cómoda para jugar con los niños en el parque, esto que me cabía bien en el posparto, esto que me puedo sacar la teta fácil para dar el pecho. Entonces dije, no quiero seguir siendo solamente el personaje madre, soy madre, lo abrazo, me encanta, quiero seguir sintiéndome cómoda, quiero seguir tal, pero quiero también sentirme sexy, que es como yo siempre me he sentido, quiero también sentirme de esta manera. Entonces saqué como 4 bolsas enormes de ropa y compré algunas cosas nuevas, pero tampoco muchas, porque también quería explorar ahora qué me apetecía. No iba a volver a la ropa de antes de ser madre, porque no quería volver a un antiguo personaje, quería sentir cuál era el nuevo. Entonces no es que haga un reemplazo isofacto masivo, sino que a lo mejor digo, bueno, pues mira, me apetece tener un par de tops más cortos que ahora mismo no tengo muchos, pues voy a ir creando la nueva ropa con la que se identifica este personaje, que a lo mejor el año que viene ya no me gusta, pero es importante que sepamos que el personaje que somos bebe unas determinadas bebidas, se mueve de una determinada forma, tiene unos hábitos por la mañana, acaricia a sus gatos así o asado, y hay veces que lo podemos empezar a cambiar con esos pequeños detalles, ¿verdad? Sí, tú es que eres muy... Tú tienes mucha conciencia de hacer las cosas muy respetuosas, pero yo me estoy acordando de cómo acabé yo con mi personaje, ¿sabes? Y tiene Lo tela. hago. La ahogué, yo le pegué una paliza, yo me dispuse a destrozar el ego, o sea, Pero porque sinceramente, tú eres Escorpio. no se lo aconsejo a nadie, pero fue muy heavy. Yo hice unas cosas que decía, por ejemplo, yo era vegano, fui vegano durante 10 años y dije, ¿a que no te atreves a entrar a un McDonald's y comerte una hamburguesa? Fue como, "Buah".
Y lo hice y fue horrible porque la hamburguesa estaba asquerosa, pero ¿sabéis eso de aquí quién manda? ¿Mandas tú? ¿Manda personaje o mando yo? Pues eso fue. No se lo aconsejo a nadie. Y por supuesto no defiendo el McDonald's, creo que no he vuelto ahí en mi vida. No, a ver, Fuimos por no un es que tú Sundae. dijeras, ahora voy a ir ahora no es que dijera, voy a ir al McDonald's todos los días. Fue No, como, ¿qué es lo que más rechaza mi ego? El McDonald's, exactamente. pues Va tómalo, ahí, pues cuchara. toma, ahí va, te lo comes. Entonces, como digo, depende de cómo habléis. Yo me hablaba muy mal y tenía un mensaje interior chunguísimo. Y aparte soy muy hardcore, entonces lo que hice fue aplastarlo, aplastar al ego. De la misma manera que lo había creado, pues lo aplasté. No, no lo aconsejo porque, claro, yo lo pasé fatal. Me sentí perdido, me sentí en la mierda, pero para mí fue muy útil. Para mí fue muy útil porque para mí me sirvió. Pero claro, con el nivel de conciencia que tenía entonces, era bueno. El que tengo ahora, probablemente hubiese hecho las cosas de otra manera. Me gustaría decir, ya que estamos utilizando tu historia, que Miguel Ángel tuvo una ruptura muy radical con su ego y se sintió durante muchos años muy perdido, muy en conflicto con sí mismo, ¿se dice así? Con sí Consigo mismo. mismo, con su pasado, y quizás el momento en el que más está evolucionando es en estos últimos 2 años, Días, estos últimos no, 2 días, 2 horas, en 2 estas semanas, últimas 2 horas, 2 minutos. no, en las que está aprendiendo a honrar su historia y a quererse a sí mismo con todo lo que ha sido y entender que fue perfecto. Entonces, él está poniendo un ejemplo de su historia, pero verdaderamente, si de esto hace 11 años aproximadamente, que ocurrió eso, yo he estado Ese en toda esta, ataquito, ¿vale? ese Yo he ataquito, estado en todo el recorrido. menudo ataquito. Sé que en el momento en el que él más está consiguiendo evolucionar en todas las áreas de su vida, lleva evolucionando mucho todo este tiempo, pero es justo cuando ha empezado a poner compasión, a honrar esa parte de ti, a amarla incondicionalmente, a entenderla y a decir, yo no soy eso, pero eso existió y fue perfecto. Tal y como fue, sí. Y sí, y si yo renunciara a eso, renunciaría a una gran parte de mí, de mi historia, que precisamente ahora estoy aquí, ahora estás aquí, gracias Exacto. también a ese Y es personaje. lo que decíamos antes, que al final los personajes nos ayudan a tener lecciones para aprender y para conectar con nuestro ser. Aunque parezca paradójico, el personaje tomado en conciencia te acerca a acabar con el personaje. Porque en el momento en el que descubres que es una máscara, que es una careta que te has puesto, dices, oye, pues algunas veces esta máscara me la querré quitar. Entonces es lógico. Y bueno, Vale, ¿vamos acabando? sí, ¿Sí? 2 cosas. Por favor, contadnos en comentarios si queréis cuál es el personaje, qué dudas tenéis, si queréis, no sé, compartirnos algo de vuestra experiencia o hacernos alguna pregunta acerca de lo que hemos compartido por aquí. Y nos gustaría saber también si os gustaría que hiciéramos como un taller un poco más práctico. Aquí es como que hemos hablado del personaje, de nuestra historia y tal, pero si os gustaría como un taller o una masterclass práctica, transformadora y experiencial para empezar a ejecutar esos cambios realmente, ¿vale? Pero desde la amabilidad y de la calma. Desde la amabilidad. Prepara fuego, paga. No, es broma. Gracias por estar aquí en este cuarto episodio. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande, muchísimas gracias por escucharnos. Esperemos que os guste. Ya sabéis que estamos en Instagram, en YouTube. Like y suscríbete, todas esas cositas y tal. ¿De acuerdo? Paz. Qué guay, ¿no? Vamos a...